Entonces, bueno, ya me presentó Ana, yo soy consultor de SG Innova. El día de hoy pues vamos a ver cómo las buenas prácticas de la digitalización pueden ayudarnos a esta gestión de calidad que tanto necesitamos las organizaciones, ¿no? Independientemente de que se requiera una certificación, las buenas prácticas de implementación de gestión pues no están supeditadas a un certificado. Si este se logra, pues bienvenido, pero siempre es importante que toda organización tenga sus procesos definidos y pues la digitalización nos va a ayudar a que esto sea lo mejor para las empresas. Hablando un poquito de historia, como para profundizar un poco de esta necesidad, de esta nueva era digital, pues vemos que en la década de los 50, cuando la gestión de calidad comienza un poco, se basa más en procesos manuales, ¿cierto? Todos los registros físicos, las metodologías japonesas, pues después de lo que sucedió en este país, después de la Segunda Guerra Mundial, pues este país necesitaba inmediatamente restablecer todas sus empresas, sus casas, etcétera, y establecieron metodologías que funcionan ahora para casi muchos procesos, incluso que actuales, ¿no? Entonces, desde esa época ya comenzamos a ver procesos de gestión de calidad, pero en este caso, pues eran registros físicos. Ya para las décadas de los 80s y 90s ya llegan las computadoras, empieza la digitalización, las hojas de cálculo, pues en esta década nace la norma 9000, pues que impulsa esta necesidad específica de documentar todos los procesos de gestión de calidad. Incluso en esta década se desarrollan los primeros ERPs, ¿cierto? Con módulos ya donde se incluye la gestión de calidad. Para la década del 2000, pues ya se popularizan más todos los sistemas de gestión digitales como SAP y otras herramientas ofimáticas y se integra ya la auditoría de gestión documental electrónica. Y precisamente en esta época, pues nace también este proyecto que vamos a presentar el día de hoy, que es ISO Tools para sus diferentes sistemas de gestión, sistemas integrados. Ya no hablamos solamente de un modelo, sino ya de un sistema integrado de gestión. Para la década de los 10.000, pues ya la digitalización avanza con soluciones en la nube, permitiendo accesos remotos, globales, independientemente de donde nos encontremos, ya los análisis de Big Data, el Internet de las Cosas, Business Intelligence, pues para mejorar los reportes y análisis de calidad. Entonces todo esto pues nos ayuda a la automatización. Y precisamente en esta década, la norma ISO 9001 pues es actualizada, se introducen nueva gestión de riesgos, que los riesgos pues es una parte fundamental ahora en todos los sistemas de gestión, ya sea ambientales, seguridad y salud en el trabajo, todas las normas ya vamos a ver los riesgos. Y en esta época, en la actualidad, pues ya vemos todo el uso de la inteligencia artificial para predicción de fallos, mejora continua, automatización pues, de las auditorías, que podamos ver esos resultados en tiempo real, el Internet de las Cosas, por ejemplo, desde sus dispositivos móviles podemos ya desplazarnos a otros sitios y hacer las listas de chequeo, de verificación y que sean unos procesos más automatizados. Entonces, básicamente, esta es la industria 4.0, que es básicamente la transformación digital que impulsa los sistemas de calidad, unos ecosistemas en pro de los sistemas avanzados en la gestión de calidad. Se basa en la interconectividad, ¿no? En los análisis que en tiempo real podamos verlos identificados. Para nuestro contexto, pues básicamente es eso. Todos los sistemas de gestión de calidad que se alineen, como las 9001, 1445, etcétera, cualquier tipo de norma, pues lo que se busca es mejorar la eficiencia, la trazabilidad, sobre todo tener el control de todos esos procesos mediante ¿qué? Tecnologías digitales, herramientas tecnológicas. Este es el contexto pues para que tengamos en cuenta nuestra sesión del día de hoy de las buenas prácticas en la digitalización. En un enfoque práctico, entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos primero un diagnóstico, una planificación estratégica. ¿Por qué? Porque pues no directamente vamos a sistematizar un proceso. Lo que debemos hacer es planificar. Es fundamental analizar la situación actual, cómo se encuentra nuestro sistema, si tenemos implementado un sistema o no tenemos implementado un sistema, cuál es el objetivo estratégico de implementarlo, cuáles son los beneficios, es establecer esa teoría y metodologías que ustedes ya conocen
Y todo eso lo que necesitamos tenerlo claro para poder llevarlo a la práctica. Y segundo, lo que necesitamos pues es implementar una herramienta. Si hablamos de sistematizarlo, de digitalizar, pues hablamos de utilizar herramientas tecnológicas que son claves para este proceso. Una herramienta clave pues es la gestión documental digital. Ya sabemos que podemos tener procesos de revisiones, aprobaciones de documentos sistematizados. Ya no necesitamos imprimir el documento, esperar que la persona lo firme, dirigirnos a su oficina o enviarlo por correo, etcétera, sino que en línea ya existen las diferentes firmas que pueden ser digitales, firmas certificadas, para que estos documentos pues ya estén en línea y poder acceder a ellos fácilmente. Otra herramienta tecnológica, la identificación y la gestión de riesgos. ¿Qué necesitamos para esta gestión? Pues centralizar esa información con los diferentes controles, las diferentes versiones, implementar un software, por ejemplo, de análisis de riesgos basados en las normas ISO, gestión de eventos de los riesgos, planear los tratamientos y que estas actividades se estén sistematizadas, es decir, que sean automáticas, que no necesite yo enviar o una llamada o cualquier tipo de comunicación, sino que en línea inmediatamente se crea la tarea, se notifica a la persona de que tiene esas actividades, pues para que las gestione. Usar los Big Data e inteligencia artificial para identificar patrones de qué es lo que posiblemente esté fallando y prevenir esos fallos. Otra herramienta pues, que tenemos dentro de los sistemas de calidad son los controles de no conformidades y acciones correctivas. Automatizar la notificación de estos incidentes mediante aplicaciones móviles, correo electrónico, establecer flujos digitales para estas acciones correctivas. Si yo necesito que una persona revise o haga la investigación, un análisis de causa específico de qué fue lo que sucedió, que se implementan estas acciones, pues las podemos implementar de forma inmediata. Ya no necesitamos esperar que nos firmen un documento físico, sino que necesitamos que sean una sistematización pues, de estas acciones. Y sobre todo para tener trazabilidad, saber exactamente quién la realizó, que quede un registro electrónico, una firma digital de quién fue que realizó estas actividades. Y por último, una evaluación de ese desempeño y ese monitoreo en tiempo real. Ya no debemos esperar a que finalice el mes, finalice el año para tomar acciones. Necesitamos es ver cómo está evolucionando nuestro sistema de gestión, ver cómo se están desempeñando los procesos en tiempo real, ¿no? Integrar o definir indicadores, ya sean KPI, indicadores de riesgo, de calidad, visualizar en dashboard, business intelligence, interactivos, integrar estos sensores de Internet para Internet de las cosas y lograr monitorear en tiempo real. Entonces es muy importante establecer herramientas. Ya definidas las herramientas, que más adelante Carlos les va a hablar pues, de nuestra plataforma, que es una herramienta que nos va a ayudar a sistematizar estos sistemas, vamos a conocer esas ventajas. Otro enfoque práctico, que es el tercer punto que vemos en la pantalla y la presentación, de integración de procesos automatizados. Ya no solamente vamos a tener nuestra información, sino que vamos a involucrar a terceros. Si hay herramientas de terceros, por ejemplo, CRM o otro tipo de herramientas como contables, financieras, etcétera, que yo necesite para que mi sistema de gestión poderlo controlar y tener esa información integrada, debemos hacer esos procesos de automatización, implementar ERPs, gestión de calidad, pues en este caso que lo tenemos, y lo podemos hacer integrándolo con producción. Si necesitamos levantar incidentes, registros, formatos que debamos diligenciar en nuestra área de producción, en logística, en mantenimiento de equipos, por ejemplo, o si necesitamos simplemente que dentro de la fábrica o dentro de la organización que deseamos consultar un documento, pero no podemos ingresar porque es una área de proceso que debe mantenerse limpia, no podemos llevar impresos, sí podríamos tener, por ejemplo, un código QR para que lea la imagen por un dispositivo móvil y poder leer procedimientos instructivos, matrices, detalles específicos que nos van a ayudar a que los procesos siempre estén actualizados, siempre estemos con la información vigente. Es otra de las ventajas que tenemos dentro de la automatización
es el tiempo real. Entonces, si yo envío un documento a revisión y aprobación, básicamente en el momento en que el usuario o la persona que va a consultarlo lo valide, va a estar actualizado en línea. Bueno, eso es muy importante para una buena práctica de digitalización en nuestros sistemas de calidad. Adicional a esto, pues tener la capacitación del personal. ¿Qué hacemos si tenemos todas las herramientas, tenemos todos los procesos, pero las personas desconocen cómo funcionan las mismas? Entonces es muy importante tener ese enfoque de capacitaciones, capacitación en gestión del cambio, capacitar a los equipos de personas en nuevas herramientas, metodologías digitales y fomentar esa cultura, que no sea algo trivial, sino que realmente se le dé relevancia desde la alta gerencia para que tengan mayor aceptación, para que no sea algo impuesto, sino que realmente les ayude y les aporte valor dentro de la estructura organizacional. Entonces vamos a hablar también de unas 7 claves específicas para la digitalización. La primera, mencionábamos, la normatividad. ¿Qué es lo que necesito sistematizar? ¿Qué me pide la norma? ¿Qué quiero como organización interna o como organización? ¿Qué datos internos necesito sistematizar? No porque sea de alguna norma específica, sino que yo puedo establecer unas políticas internas, una normatividad interna que necesito cumplir. Adicional a las que ustedes hayan definido dentro de la organización para cumplimiento de requisitos legales, ya sea obligatorios o que se hayan definido internamente. Una vez tengamos definido esto, ya sabemos que debemos tener una automatización eficaz, tener la trazabilidad de esa automatización, seguridad de la información. ¿Por qué? Porque pues si ya tenemos la información y no podemos correr el riesgo de que esa información se pierda, se extravíe, la capten personas ajenas a la organización, entonces debemos manejar los sistemas de seguridad de la información. Y toda la información consolidada, pues tener un análisis de datos que puede ser general, como dashboard, o dentro de inteligencia artificial, al analizar esos datos, pues para aprovechar esta información y obviamente cumpliendo los requisitos normativos dentro de los parámetros legales, haciendo auditorías constantes de seguimiento y la capacitación, como ya mencionábamos, del recurso humano. Para tener en cuenta entonces la primera clave, que es la normatividad y digitalización, las normas ISO pues, nos proporcionan un marco de gestión ya definido. Nos dicen el qué voy a hacer, ¿no? Pero nos indican cómo lo debo hacer, con qué herramientas debo utilizar. Entonces, es importante que dentro de la digitalización podamos definir qué es lo que debemos cumplir, cómo lo debemos hacer y cómo va a ser específicamente por medio de una digitalización para que ésta sea eficiente. Ya sea que necesitamos gestionar 9001, 14000, entonces, ¿qué nos van a exigir las diferentes normas? Control documental, análisis de riesgos, mejora continua y que esta información esté centralizada para que podamos ubicar. Si soy del área de riesgos, pues yo puedo tener una herramienta donde verificarlos. Si soy del área de recursos humanos, ingresar esa herramienta y que esté alineada con riesgos para saber, por ejemplo, el personal, si estoy expuesto, debida diligencia, etcétera, pues para poder tener esa información óptima dentro de una herramienta de gestión. Por ejemplo, para gestión del medio ambiente, esta digitalización que nos va a facilitar, pues, medir los indicadores ambientales, la trazabilidad en residuos, etcétera. Bueno, 45.000 para seguridad y salud en el trabajo, monitoreo de incidentes, cumplimiento normativos de seguridad, 27.001, asegurar la protección de los datos, de los entornos digitales. Bueno, entonces, independientemente de las normas, pues debemos definir qué es lo que vamos a sistematizar. Y esta automatización pues debe ser eficiente, esto debe ser rápida, precisa, que tenga menos errores humanos, que entre más podamos automatizar el proceso, que se integre, por ejemplo, con otras herramientas, lo podamos hacer. Establecer workflows, circuitos automatizados, automáticos,
por ejemplo, de aprobación de documentos. Si yo necesito crear un nuevo documento, lo debe revisar un área, aprobar otra área, pues que esté en línea y de forma inmediata y lo podamos consultar inmediatamente. Está vigente este documento. Registros de auditorías, por ejemplo. Automatizar los reportes. Si ya tenemos toda la información centralizada en esta herramienta, automatizada, y necesitamos sacar provecho, toma de decisiones gerenciales, pues, ¿qué vamos a hacer? Una automatización de esos reportes, que la información sea real, en tiempo real, cómo estamos comportándonos, cómo estamos en ventas, cómo estamos cumpliendo con un requisito en las auditorías, etc. Entonces, esto nos va a ayudar a esa eficiencia específica. Eh, o, por ejemplo, una empresa de manufactura, si requiere realizar, automatizar por medio de sensores, fallos en producción. Entonces, estas alertas pues, son importantes que queden registradas, que si se presenta una falla, automáticamente se alimente la herramienta y desde aquí podamos realizar acciones correctivas, preventivas, que notifique a los jefes inmediatos, áreas encargadas de tomas de acciones, y esto nos va a ayudar también a qué? A la toma de decisiones y una mejor gestión de esas acciones correctivas y preventivas. Tener la trazabilidad y acceso a la información como otra clave dentro de nuestros sistemas de digitalización. Permitir el control total de los registros. ¿Qué pasaba antes? Llegaba una auditoría, estábamos directamente con el auditor, nos pedía un registro y nos dirigíamos a una carpeta, buscar el documento. La idea con la transformación digital, de esta era digital, es que mediante una herramienta podamos ubicar fácilmente con buscador, por el nombre del incidente, por el código, por el responsable, por fechas, mucho más fácil tener acceso a esa trazabilidad, que sea en tiempo real, reciban notificaciones, documentar acciones, tener las evidencias inmediatamente, fotografías, análisis de causas, todo lo que necesitamos para esta gestión que esté centralizada, ya sea que esté en nuestros equipos o puede estar en la nube como herramientas de fácil acceso. Trazabilidad en auditorías, cuando los auditores internos o externos revisen su cumplimiento puedan acceder a ese historial detallado de cada no conformidad, registros digitalizados, evitando pues esas búsquedas manuales que normalmente pues se hacían anteriormente. En cuanto a seguridad de la información, lo que mencionábamos, requiere una estrategia de protección de datos. Entonces, si vamos a digitalizar nuestro sistema de gestión de calidad, debemos fortalecer nuestra seguridad de la información por temas legales, por temas contractuales, por todo lo relacionado a los sistemas de información, a esta gestión, lo debemos hacer. Ya sea que implementemos una herramienta como ISO de 27001 para asegurar la información o si tienen mecanismos internos definidos, lo importante es que garanticemos dentro de la digitalización la protección de los datos, evitar fraudes, alteraciones, podamos cifrar nuestros datos en lo mayor de manera posible que lo podamos hacer de esa forma. Accesos controlados, por ejemplo, por medio de doble factor de autenticación, por ejemplo, que lo podamos hacer. Si yo ingreso a la plataforma, que el sistema me pida otro factor, que puede ser directamente el correo electrónico o al celular, ¿sí? Tener control. Pero adicional a eso, también tener unas copias de seguridad, unos protocolos de recuperación específicos. Si dentro de nuestra área de sistemas de gestión tenemos establecido un proceso de copias de seguridad, hacer pruebas de que realmente esas copias están funcionando. Muchas veces se han presentado en ocasiones en algunas organizaciones que si tengo establecido todo mi protocolo de seguridad y estoy haciendo copias diarias, mensuales, perfecto, pero nunca se revisa si realmente esas copias están siendo efectivas. Si yo puedo reproducir esas copias, entonces cuando llega una catástrofe, un incidente, una falla, necesito una copia de hace 2 meses o de hace un mes, del tiempo que necesitamos. Vamos a restaurarla y resulta que presenta fallas, no es posible restablecerla, etc. Entonces, para garantizar que esos sistemas de la seguridad de la información son sostenibles, pues debemos
hacer pruebas. Les comentan dentro de sus empresas a los responsables encargados de los sistemas de seguridad si realizan periódicamente recuperación de esas copias de seguridad como pruebas, no necesariamente que tiene que haber ya un incidente para que se recupere. Como una buena práctica es que verifiquen si realmente se están realizando esas copias de seguridad que estamos programando. Otra clave es lo que está actualmente en auge, que es herramientas analíticas, de análisis de datos, inteligencia artificial, el Big Data, permitir grandes volúmenes de datos para encontrar patrones de mejora, ¿cierto? Muchas veces podemos establecer un histórico de qué es lo que está sucediendo dentro de la organización y vamos teniendo esos históricos, vamos recolectando información, pero ¿qué hacemos con estos datos? Podemos traer esa información, analizarla para hacer actividades, para realizar ejercicios preventivos. Si ya sé que en los análisis de causa, ya sé que utilicé metodologías de 5 por qué, Ishikawa, lluvia de ideas, etc., se están presentando situaciones recurrentes, pues no voy a esperar a que se vuelva a presentar, sino que ya por medio de inteligencia artificial yo puedo establecer que si se presenta una situación, cuál es la causa recurrente. Entonces, por medio de estas herramientas, poder tener este tipo de información, ¿no? Machine Learning, del aprendizaje continuo siempre de la información, dashboard para visualizar esa información en tiempo real. Entonces, todo esto nos va a ayudar para la toma de decisiones de forma inmediata. En cuanto al cumplimiento normativo, y auditorías digitales. Entonces, frente a las auditorías internas, externas, poder automatizar estos seguimientos, la documentación, cumplimiento, cuáles serían estas claves, registros electrónicos, la sistematización. Si tenemos listas de chequeo, poder realizar estas listas de chequeo, estas listas de verificación, ya sea en situ, dentro de la empresa, o si dentro de nuestros procesos debemos hacerlos en un área rural, en una ciudad diferente a donde tenemos nuestra casa matriz, no tenemos internet, pero debemos hacer una lista de verificación, poder contar con este tipo de herramientas que se conecten offline, si necesito hacer una auditoría, para hacerla o una lista de chequeo, de verificación de condiciones, de equipos, automóviles, de cualquier tipo, poder tener esta verificación, seguimientos, documentación del cumplimiento de los responsables, poder hacerlo así sea offline, no depender para estas verificaciones con internet, pero sí cuando ya se conecten y la herramienta se conecta a internet, automáticamente se refresca la información que está centralizada en la herramienta y dispare toda la información a los responsables que deben actuar frente a los hallazgos, a mejoras, acciones que se hayan identificado, etcétera. Entonces es muy importante para este cumplimiento normativo, auditorías digitales, eso, que estemos siempre alineados con unas buenas prácticas. Y por último, lo que hablamos al principio, la capacitación. Si no tenemos una buena formación pues, de las herramientas, no vamos a poder hacer uso de ellas. Una buena práctica para la digitalización es que las personas estén en continua capacitación de estas herramientas digitales, ya sea que fomentemos una cultura de mejoras frente a la información que tenemos actualmente. Ya sabemos que va a haber resistencia al cambio. Siempre en toda organización hay resistencia al cambio. Entonces, sí se pretende que dentro de las áreas se tenga un líder que de forma efectiva gestione esa transformación, mencione cuáles son las ventajas de poder sistematizar, que ya no vamos a tener pérdida de información, utilizar elementos que se puedan dañar, como el papel, que se puede destruir, que podamos tener herramientas claves. Entonces, es fomentar las ventajas que va a tener este cambio dentro de la organización para sus procesos, precisamente para que los procesos que las personas están gestionando, pues sean claros.
Utilizar plataformas para capacitar a sus equipos, por ejemplo, un nuevo software de gestión de calidad, socializar pues sus accesos, cómo deben acceder. Muchas veces tenemos plataformas, pero las personas no saben cómo ingresar, no saben cómo acceder. Entonces, les pedimos, bueno, ustedes ya hizo el requerimiento, la solicitud o reportó el incidente. No, no tengo usuario. No, no me han creado todavía dentro de la plataforma. Entonces, el uso, capacitación y fomento del uso continuo de estas herramientas, pues nos va a ayudar para tener una digitalización general. Entonces, teniendo como conclusión, vamos a ver que las ventajas que tenemos de automatizar los procesos pues van a ser claves como auditorías, gestionar los documentos de forma oportuna, las no conformidades, vamos a reducir el tiempo y esfuerzos en tareas manuales, minimizar errores humanos, todo lo relacionado a mejorar esa eficiencia pues es bienvenido dentro de los sistemas de gestión de calidad. Mejorar la trazabilidad, pues hablamos de registro de todas las actividades relacionadas con calidad. Tener transparencia, poder tener dentro de una herramienta de los sistemas de calidad log históricos, saber quién ingresó, quién modificó, quién hizo alguna aprobación, revisión, etcétera, y poder tener la trazabilidad. Si esta persona ya no está en la compañía, poder inactivarlo, pero no eliminarlo para saber quién fue que lo ejecutó en su momento. Entonces, una de las mejores prácticas es esa, poder garantizar esa trazabilidad, de saber quién realmente ejecutó las actividades y poder establecer responsables por temas de seguridad y cumplimiento. Otra de las conclusiones tenemos la toma de decisiones basada en datos. Hablábamos de que inteligencia artificial nos puede ayudar también, análisis predictivo para calidad, ya no ser reactivos, que solamente cuando se materializa un riesgo, que cuando se presenta una no conformidad, pues vamos a implementarlo. No, la toma de decisión basada en datos hace referencia a que vamos a tener la información a mano, saber qué es lo que está sucediendo con el sistema de calidad, la satisfacción de los clientes, si vemos que hay una tendencia en unos meses específicos, unas fechas específicas, pues vamos a hacer unas acciones preventivas para mejorar y que no se vayan a convertir en acciones correctivas posteriormente, porque eso significaría que algo sucedió y que no fue favorable para la organización, ¿no? Implementar pues los dashboards como mejor práctica. Siempre implementemos indicadores, indicadores de calidad, indicadores de riesgo para que esa supervisión sea más fácilmente evaluable, que gerencia o los jefes puedan ver cómo está desempeñándose nuestro sistema de gestión de calidad y que sea en tiempo real. No esperar a que un responsable, un analista o un encargado deba de ingresar a un Excel, ingresar manualmente el dato, sino que podamos tener datos automáticos, que si se reportaron 5 no conformidades y solamente a 2 le he dio gestión, el indicador inmediatamente debe mostrarnos esa información y tomar decisiones. ¿Qué está pasando? Enviar avisos porque no se ha reportado y no se ha gestionado efectivamente esas situaciones. También hablamos de otro tema clave para concluir, es el tema de la seguridad de la información, ¿no? Autenticaciones, copias de seguridad, tener mayor facilidad en acceso a las auditorías por registros digitables, trazables y accesibles. Y la mejora continua y que siempre estemos adaptándonos, capacitaciones en las herramientas digitales, fomentando esa cultura de gestión de calidad. Estos espacios que estamos realizando en este momento con ustedes, por ejemplo, nos ayuda y a ustedes también les ayuda para estar actualizados frente al mercado, saber qué herramientas nos ofrecen, saber qué mecanismos tenemos para atender digitalmente nuestras auditorías, nuestros sistemas de gestión en general. Estos espacios son para eso, siempre estar innovando. ESG innova, nuestro grupo es de innovación y por eso pues estos espacios y así ayudarles para que las empresas sean más ágiles, que estén más preparadas para enfrentar cambios en el mercado. Bueno, entonces al final
de este espacio, después de que mi compañero Carlos les muestre algunas de nuestras soluciones, podemos tener espacio para las diferentes preguntas. Bueno, muchas gracias y nos veremos más adelante. Dejamos a nuestro compañero Carlos para que continúe.